Bueno, ha faltado a las barricadas, la varsoviana, a la internacional. Esto es el golpe de Estado de Sánchez contra los que creen que se puede juzgar, mejor dicho, que se puede simplemente llevar ante la justicia los comportamientos ilegales, presuntamente ilícitos, más que evidentemente corruptos, de su familia. Es decir, para que no puedan juzgar a Begoña, este hombre está dispuesto, Carlos Cuesta, Luis Herrero, ¿Qué tal? Rosana, está dispuesto a cargarse el Estado sin la menor vacilación. Ha empezado el golpe de Estado de Sánchez, no ha dejado al Zapatero, lo va a dar él. Sí, es que, vamos a ver, el comienzo de todo esto viene porque alguien ha decidido empezar a investigar judicialmente los negocios de su mujer. Exacto. O sea, esto... Que son los suyos. Que pueden ser los suyos, efectivamente. Es decir, todo esto que estamos viendo, este llamamiento a una especie de jauría humana, viene porque él ha decidido que él es casta y que Begoña Gómez es casta. Sí. Y que todos tienen que ser protegidos y son intocables. No, casta no, intocable. Intocable, sí. Que es como es la casta de los intocables en la India. Pero es una intocabilidad que solo afecta a él y a los que están con él. El resto son basura. Yo cuando habla de sociedad española, Luis, ¿a qué sociedad se refiere? Hombre, vamos a ver. Estoy tratando de digerir un poco todo este proceso porque yo tengo que reconocer, para empezar, que era de los que creían que lo que nos iba a decir es que se iba. Era y además todos los... al rey. El rey había... ¿A qué va? Había convocado al personal de Moncloa, todo sonaba despedida, parecía que fuera una liturgia de un mutis teatral, así, muy calculado, sí. Etcétera. Por lo tanto, todavía tengo que intentar asimilar el porqué. Pero mientras escuchaba al presidente del gobierno, tengo que confesar que yo me iba indignando como ciudadano, porque hay algo que a mí me parece que estos días estamos pasando por alto. Un sistema político democrático tiene sus reglas del juego y tiene sus instituciones perfectamente establecidas. De tal manera que todos los excesos que son no democráticos y que son ilegales y que son torticeros tienen su propio mecanismo democrático de ser depurado. Entonces, si tú consideras que se te calumnia, vete a un juzgado y denuncia por calumnia. Si tú consideras que alguien está utilizando de una manera inadecuada su función jurisdiccional como juez de un juzgado, moviliza los mecanismos que tienes para corregir eso que parecen excesos, pero corrígelos desde el punto de vista institucional. Legalmente. Lo que tú estás diciéndonos a los ciudadanos es: tenemos una democracia que no funciona y que permite un juego sucio contra mí, contra mí y mi familia y los que están conmigo. Y contra todos los que representan el progreso y todos los que no están en la fachosfera y todo. Entonces, tú como presidente del gobierno, tu primera obligación, tu primera responsabilidad es procurar que el sistema político que tú estás administrando, porque así lo han querido los ciudadanos, funcione bien. Lo que no nos puedes decir es que soy incapaz de hacer que el sistema del juego funcione bien. Y por lo tanto, pues ahora lo que quiero es que ningún juez se quiera atrever a, sin pagar un precio social, sin ser abucheado, sin ser acusado de estar al servicio de esa especie de conspiración oscura, que nadie se atreva a tomar declaración o a dar un paso más en la investigación, porque ha quedado claro, quiero que quede claro, que aquí lo que hay es una conspiración contra el bien, persona. El bien, sí, y además un sistema político que no funciona. O sea, estoy declarando que no funciona el sistema político. Y lo voy a hacer funcionar yo. Es que si vamos a la primera parte de la intervención, cuando ha empezado con él, sí, la prensa puede extralimitarse todo. Sí, no merece la pena. Ahora ¿Qué es lo que significa? Ahora bien, si yo me cargo todo eso, entonces va a merecer la pena para Begoña, para mí y para mi partido. Es decir, después de esta declaración institucional, evidentemente van a venir otras o determinadas propuestas de norma, si me permites, obviamente. O sea, la declaración de 9 minutos ha estado dividida en dos partes, ha sido una declaración bipolar, donde se ha visto un primer presidente del gobierno derrotado, totalmente derrumbado y con incluso físicamente se le notaba mal. En tres ocasiones ha pronunciado esa frase: no merece la pena, no merece la pena, no merece la pena, y remata: no merece la pena, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto sufrido por los que uno más quiere. Ese momento excepto si es el de Ayuso y su familia, en cuyo caso está muy bien. Luego hace un paralelismo en esa primera parte del presidente derrotado, en donde incluso se compara con una víctima de la violencia doméstica, a él y a su mujer. Y dice, además, aclara y miente, que
piensan que la mujer no puede tener su carrera profesional. ¿Qué carrera profesional? La captación de fondos públicos que administra su marido. La mujer al ámbito doméstico se pone el foco en la víctima y no en el agresor, ha llegado a decir el presidente del gobierno, y cuando menciona al rey, cuando hace la utilización del jefe del Estado, es cuando de repente cambia el chip y él se despeja y es ya Pedro Sánchez al que nos tiene acostumbrados, ¿no? Y aquí es donde, bueno, pues habla del anuncio que va a seguir adelante, que va a seguir con más fuerza que nunca, conciencia colectiva. Es decir, que va a violentar la ley más que nunca, que su señora es absolutamente impune, que él es impune, que su partido es impune, que Koldo es impune, que Aldama es impune, que Ábalos es impune, y a los que digamos que eso es la máquina de corrupción de Pedro Sánchez, nos puede hacer lo que sea, que será por el bien. Y además que esto es una cruzada mundial que va a encabezar él. Dice, este mundo oscuro. Remata con la frase, demostremos al mundo cómo se defiende la democracia. Una frase que la democracia se defiende con la ley, la democracia se defiende con el Estado de Derecho, la democracia se defiende con el correcto funcionamiento de las instituciones, la democracia se defiende respetando el papel que te corresponde. Pero este mensaje mesiánico, es decir, yo voy a salvar a la democracia de un cáncer incurable que nos ha llevado a esta situación, y por lo tanto yo voy a suplir todo el déficit de funcionamiento institucional, voy a suplir la ausencia de la separación de poderes, voy a suplir cualquier deficiencia en el mecanismo de correcto funcionamiento de un sistema político democrático, etcétera. Aquí estoy yo para solventarlo. Es decir, es la apelación más cesarista, más populista, más dictatorial, más autocrática que yo he visto nunca. En un momento democrático. Desde luego en ningún país europeo. Totalmente. Solamente Hugo Chávez y ya Maduro. Al principio, no Maduro Nicolás, que esto era escoria, no. Cuando ya llevaba tiempo en el poder, se atrevió a hablar de sí mismo como el que iba a arreglarlo todo. Eso es Fidel Castro, eso es colocar a España como una dictadura latinoamericana. Que esta mañana hablabais del autogolpe, y efectivamente esto es lo más cerca que puedes llegar a estar del autogolpe dentro del marco de la Unión Europea. Es decir, lo que decía Luis tiene toda la razón. Lo que ha venido a explicar es, dentro del marco actual que tenemos, legal, yo no me puedo defender, pero lo que está ocurriendo conmigo son abusos. Por Así tanto, que voy a cambiar. Necesito un poder extra que evidentemente va más allá del Código Penal, va más allá de que tú puedas llevar ante un tribunal a la prensa, que evidentemente se puede hacer, va más allá de que tú puedas ser respaldado por una moción, una cuestión de confianza. Es decir, va más allá de todo lo que conocemos en legislación y en democracia. Ergo va fuera de la democracia. Es decir, yo, dictador, como dijo Primo de Rivera cuando asumió al poder, todos aquellos que no tengan su masculinidad bien caracterizada, que se aparten de mi camino. Porque yo voy a arreglar el mundo. Voy a arreglar España para que el mundo tome nota. No, el mundo ha tomado nota de esto hace tiempo, con Fidel Castro, con Hugo Chávez, con la banda de los Kirchner, que es a lo que más se parecen los Sánchez Gómez, a la banda de los Kirchner. Este da un golpe de Estado para que no juzguen sus negocios. Esta es toda la cuestión, para que no le miren la pasta. Y no hay más historia. Para seguir haciéndose rico, se carga la Constitución, se carga España y se carga lo que sea menester, porque es muy chulo. Y como Begoña le ha dicho adelante, él ha dicho adelante. Y además Begoña va a saber qué clase de hombre soy. Ahora mismo, Federico, abriendo portada en Libertad Digital, Rubén Fernández, Pedro Sánchez no dimite tras 5 días de esperpento peronista. A Rubén le tenemos en Moncloa. Rubén, muy buenos días. Buenos días. Bueno, realmente uno creía que había agotado su capacidad de sorpresa con este tío, pero reconozco que hoy nos ha superado. Sí, ha superado a los que seguimos al gobierno, a su propio partido y también a sus propios ministros, que es que no les ha comunicado la decisión y muchos se enteraban al ver la comparecencia que ha convocado, la comparecencia en las escalinatas de Moncloa, y la verdad es que la decisión también sorprende a todo el partido, que ya daba por hecho que se iba. Lo vimos en las lágrimas, lo vimos en la decisión, esa incertidumbre que tenían todos, y ahora está por ver
cómo se lo toman, porque la verdad es que ni siquiera se somete a una moción de confianza, que es uno de los escenarios que se barajaban, absolutamente ninguno. Sí que deja entrever, y esto ya es preocupante lo que estáis comentando, ¿no? Que posiblemente de un cierto cambio legislativo, ha hablado de bulos, ha hablado de informaciones insidiosas, no ha aclarado nada, eso también hay que recordarlo, no ha aclarado nada, solo ha tildado de bulos y ha dejado entrever como que podría haber determinadas normas de control de la información. Vamos a ver si eso se traduce o no en un cambio legislativo o simplemente es una proclamación que ha hecho las escaletas de la Moncloa. Bueno, ¿cómo has visto el entorno? Porque realmente la prueba de un déspota es, bueno, dice hay un verso de Jorge Guillén perfecto, que es un dictador. Es el que se levanta por la mañana y dice, viva mi libertad. Es decir, la que él tiene para hacer lo que quiera. Pero ¿cómo está el coro de palmeros, de vírgenes suicidas? Es decir, todos los que estaba ayer aporreándose el implante pectoral, estarán, que no saldrán de gozo, supongo. Porque tampoco hay crisis de gobierno, no se va a proclamar un estado de excepción. Esa es una de las cuestiones que nos podría comentar Rubén, lo de la crisis de gobierno, porque es cierto que en los últimos días había informaciones que hablaban de que el propio presidente del gobierno se sentía traicionado por buena parte de su núcleo más próximo, porque decían que no le habían defendido suficiente ante los ataques a Begoña Gómez y a él mismo. Sí, bueno, eso es algunas informaciones que han publicado. A mí todavía eso no me lo han confirmado, pero sí que es cierto que se especula de una crisis de gobierno porque hay que dar salida a Teresa Rivera. Decían que cuanto más se prolongue esta crisis de gobierno, más grande va a ser y donde se podría dar salida a algunos de los ministros. Si realmente se siente traicionado, como decían algunas informaciones, por María Jesús Montero, lo más probable es que, lejos de ser la candidata a la sucesión, probablemente igual hasta le fulminen en la próxima remodelación de gobierno. Va a ser muy interesante ver cómo continúa y ver si este núcleo duro sigue o no. Vamos a verlo. La última vez que hubo un núcleo duro eran Iván Redondo, José Luis Ábalos y Carmen Calvo. Y se los cepilló en una mañana. También se dice que el culpable de que un juez se haya atrevido a abrir diligencias, tampoco crean ustedes que ha condenado a nadie, abrir diligencias, un juez de instrucción de un juzgado normal, abrir diligencias es el ministro de Justicia, que por lo visto no tiene un chip de matajueces, que cuando a alguien se le ocurre abrir diligencias contra la dinastía Sánchez Gómez, pues no le da un golpe de electricidad y le socarra la sesera. A ver si van a caer Marichus, Bolaños, Cerdán no sé, pero lo último, el que cayó, el Cerdán es el Ábalos de actualmente. Claro, totalmente. Cerdán es el que Ábalos. Introduce a Coldo. Como se carga a los tres, repite exactamente el patrón que ya hizo la última vez. Bueno, Iván Redondo ya estaba llamando a la puerta, ¿no? Con ese... Bueno, ya ha dicho que es como es Begoña. ¿Cómo es Begoña? Hay que ver cómo te abre la puerta. Bueno, para quien se incorpore a estas horas a la audiencia, Federico, de radio, este es el momento exacto. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Esto es lo que decía Luis Herrero. Este tío anuncia un cambio total en lo que la Constitución española, el Código Civil, el Código Penal, etcétera, entiende como garantía de los derechos civiles de los españoles. Este tío anuncia que se va a cargar lo existente y él va a decidir cuáles son nuestros derechos civiles. Por supuesto, sin ninguna consulta popular, sin convocar elecciones, sin reforma constitucional, lo va a hacer por sus dídimos, que diría Anson, ¿no? Es decir, realmente estamos ante el anuncio de una dictadura caprichosa, total, porque un juez de un juzgado corriente se ha atrevido a abrir diligencias a los negocios de su señora. Y por algo que es obvio. Es que cómo no abres diligencias cuando tienes una carta firmada, manuscrita, recomendando que se le dé un apoyo en un concurso público
Y resulta que esa empresa consigue el concurso público. Y consigue en total 18 millones de euros. Y es la empresa encima de la persona que te ha fabricado el máster. O sea, pero ¿cómo no mandas una diligencia sobre eso? Ahora, evidentemente, si unes esto al comunicado inicial, donde él anunció que se cogía las vacaciones anticipadas, lo que te sale es una cosa clarísima. Va a haber dos frentes legislativos que va a abordar. Uno contra la prensa, otro contra los jueces. Sin ninguna duda. Es decir, el asalto al Poder Judicial va a toda velocidad y ya. También, de paso, internacionalmente ya se pone a la cabeza del bolivarianismo europeo. Él va a ser el hombre del cártel de Puebla en Europa, el que va a dar clase de cómo se combate al fascismo, que avanza en todos los frentes, en este mundo triste, etcétera. Por un lado, dicho que estamos estupendamente, y por otro lado, que estamos tan mal que no tiene más remedio que salvarnos. Acaba de publicar el candidato del Partido Socialista de Cataluña a la Generalidad el siguiente tuit, Salvador Illa: esta es la mejor noticia para Cataluña, una decisión valiente para recuperar la dignidad de la política y un compromiso para frenar a quienes intentan socavar nuestra democracia. Adelante, presidente. En estos momentos, Federico, ya tienes conexión en directo con nuestro compañero Pablo Planas desde Barcelona. Bueno, Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Federico. Bueno, tú la ventaja es que ya estás vacunado, ¿no? Porque estás acostumbrado a los lazis, a los nazis, al Ku Klux Klan catalán, etcétera. Pero aquí los que no, los más jóvenes, que sepan que viene en una época dura. Y ya está tan contento. Yo no sé si tiene muchos motivos para estar tan contento. Bueno, las encuestas no le van nada mal, pero claro, como bien dices, tiene más motivos para estar contento, por ejemplo, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras y Pere Aragonés, que, en fin, cruzaban los dedos y temían que una posible dimisión de Pedro Sánchez pudiera afectar la tramitación de la amnistía. Tenían esas dudas. Y bueno, hoy las han visto resueltas. Van a poder seguir chantajeando a Pedro Sánchez como hasta ahora. Lo que pasa es que este movimiento táctico o estratégico de Sánchez les ha condicionado el comienzo de la campaña electoral y va a condicionar el resto de la campaña electoral, porque y eso lo tienen ya muy claro tanto en Junts como en Esquerra Republicana. Estas elecciones van sobre un plebiscito en relación a Pedro Sánchez, y ahí va a haber, o ahí temen que se pueda producir un agrupamiento de voto en favor de Salvador Illa. También lo temen los comunes, la versión catalana de Sumar. Bueno, hay que decir que también se puede producir un rechazo, porque ahora hay una cosa: este señor depende de Puigdemont. La mayoría parlamentaria, salvo que proclame que ya no va a haber elecciones en los próximos 20 años mientras él arregla nuestra vida, pero depende de Puigdemont y depende de Esquerra. Yo no sé muy bien por dónde va a tirar, pero vamos, si yo fuera Puigdemont, enterrada mamá, me iba directamente a por Sánchez, porque claro, de ninguna manera va a renunciar el separatismo a la Generalidad. Eso desde luego, pero tenían y las encuestas también dicen eso, que hay una muy alta probabilidad de que la suma de los tres partidos independentistas les permita forjar o formular un gobierno en la Generalidad de coalición, presumiblemente encabezado con quien gane en el flanco separatista. Que sería Puigdemont, sí, o alguien en su lugar. Ahora mismo Puigdemont, y si no su número 3, que es Josep Rull, pero en principio sería Puigdemont, porque los cálculos que ellos hacen y las cuentas que se hacen es que cuando haya la sesión de investidura, la amnistía ya habrá sido aprobada, ya habrá sido publicada en el BOE y ya estará en vigor, y no habrá cláusulas suspensivas de ningún tipo, o sea que tendrán ese margen y esa libertad de maniobra. Y evidentemente sí pueden seguir chantajeando. Es que el problema o el temor que tenían tanto en Junts per Catalunya como en Esquerra Republicana era que una dimisión pues dinamitase todas las mesas establecidas fuera de España, lo del mediador salvadoreño y toda esa agenda que tienen entre manos el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, con las formaciones separatistas y particularmente con
Carles Puigdemont. ¿Ir a por él? Bueno, vamos a ver hasta dónde le puede exprimir. Desde luego, ahora mismo en la campaña electoral el mensaje de Puigdemont está siendo muy duro y muy crítico con el Partido Socialista, pero es con quien ha llegado a acuerdos. La verdad es que cuanto más vueltas le doy es que estamos entrando en un túnel y primero no hay vías, segundo no se ve luz al final del túnel, esto es el comienzo del túnel y este tío para aprobar la ley de amnistía tendrá que atropellar al Supremo y al Tribunal de Justicia Europeo. Es decir, este tío tiene que llegar a un estado de excepción en el que se suspenden las garantías constitucionales para los españoles. De hecho, es lo que ha hecho. Ahora, eso legalmente no puede. Entonces, no sé qué truco va a usar. Hombre, yo desde luego, si yo fuera juez en este momento estaría muy preocupado, ¿no? Porque lo que está claro es que los tres poderes clásicos en cualquier sistema democrático, la división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, están perfectamente controlados por Sánchez y por la mayoría que él controla, por lo tanto ahí no tiene por qué esperar grandes sorpresas. Pero el que está siendo, digamos, una mosca cojonera en su plan de actuación es el Poder Judicial. Yo creo que hoy manda un mensaje para tratar de, en fin, domesticar a aquellos jueces que quieran cometer la osadía de cumplir su función jurisdiccional siguiendo los dictados de la ley y de su propia conciencia. ¿Qué va a hacer cuando...? La pregunta inmediata. El juez del 41 tiene que citar a declarar, si sigue con las diligencias informativas, a una serie de testigos para saber en qué acaba la querella que él quiere revisar. ¿Qué va a pasar si cita y si sigue dando pasos como que menos que a Barrabés, a Begoña, a todos los... a Hidalgo. ¿O qué va a pasar si... O el juez que está investigando a la cúpula del Ministerio de Sanidad, que ya ha imputado a no pocos colaboradores de ella, ¿se atreverá a ir contra ella? Es decir, ahora mismo un juez que tome alguna decisión que se pueda interpretar como, como un ataque a la familia española, un grumo de fango más ante el rostro del presidente del gobierno. Pues a mí es que esto es lo que me aterra, ¿no? Es decir, esta idea de que este hombre sea... Él en la declaración dice: mi mujer y yo sabemos que esto no parará. Podemos con ello. Es decir, él asume que, lógicamente, los procesos, en este caso judiciales, que no está por encima de la ley. Y las comisiones. Sí, pero vamos a ver cuántos jueces se atreven a eso. Claro, esa es la tenemos historia. Un fiscal que presume de sus delitos. El fiscal general del Estado presume de sus delitos. Y tenemos una fiscal que ha tardado menos de 24 horas en pedir que se paralice el inicio de diligencias de un caso sin ni siquiera conocerlo. Que un juez no en menos de 24 horas. No ha admitido y sin pedirle explicación. Y que casualmente es la misma que paró o intenta parar la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Que es una criatura de Bermejo. O sea, yo por la parte de prensa sí que veo más rápidamente por dónde creo que pueden ir. Lo digo porque la Unión Europea acaba de terminar una norma que a mí me parece una barbaridad. La Unión Europea la está justificando diciendo que no va con mala intención, que permite una especie de poder extra a los Estados miembros contra los bulos. Lo digo porque casualmente el lenguaje que la ha utilizado se parece mucho a la norma europea. Europa es verdad que ha hecho una salvedad aclarando que esto no puede ser para incrementar el poder del Ejecutivo, sino todo lo contrario. Eso es mentira. Pero eso en manos de Pedro Sánchez da igual. Como todas las barbaridades que hace la mafia europea, la ecomafia y la jurisdimafia. Pues esa norma la tiene fresquita. Mira, pues vamos a tener unas elecciones europeas que van a servir para ver los partidos que defienden. Bueno, Bieito Rubido, muy buenos días. Hola, buenos días, Federico. Bueno, ¿cómo has visto a don Pedro Primo de Rivera anunciar el directorio que va a salvar España con su masculinidad bien caracterizada? Sí, bueno, pues la verdad que con preocupación, porque yo mantuve siempre y gané bastantes apuestas a que iba a continuar. Conociéndolo y conociendo su perfil, sabíamos que este hombre no dejaba el poder así como así, ¿no? Pero me preocupó el anuncio que dice que va a seguir con más fuerza y además dijo punto y aparte. Esto va a ser un punto y aparte. Con lo cual el punto y aparte es que lo que él considera odio e insidias, que es la labor de la prensa libre,
pues va a ser perseguida, y que además cuando no hay el más mínimo fundamento, como dice él, pues es que se oirá por los jueces. Me consta, por algunos jueces con los que tengo amistad, que hay una gran preocupación en el estamento judicial, ¿no? Y cuando habla de la degradación de la vida pública, yo creo que nadie ha contribuido más a la degradación de la vida pública de España que el señor Sánchez. Por lo tanto, que continúe, a mí me parece, Federico, una muy mala noticia, pero que yo me la esperaba, ¿eh? Bueno, hay que decir que la liturgia ha sido tal que ha sido una puesta en escena que nos permite suponer que, como en otras ocasiones de fingidas dimisiones, lo que ha hecho es consultar con la ETA, con los golpistas catalanes y con los comunistas de dentro y de fuera, qué apoyo tenía para continuar esta legislatura. Pero claro, esto no lo puede hacer en un mes. Hay elecciones europeas ahora. Esto tiene que empezar el golpe de Estado a manifestarse abiertamente contra jueces y medios de comunicación a partir de las europeas. Sí, pero es que ¿con quién va a gobernar sino con unos partidos que o tienen a Sánchez o no tienen nada que hacer? Solo dijo Otegi en su día, dijo, o tenemos a Sánchez ahí o olvidaros de nuestra hoja de ruta. Y evidentemente ahora se apoyan los unos a los otros, es decir, Otegi, compañía, comunistas, de Esquerra, golpistas, etcétera, van a apoyarle a ese punto y aparte que él acaba de anunciar, y en ese punto y aparte está la profundización de los objetivos de independentistas, los golpistas catalanes y el comunismo rampante rampante de aquella manera, porque ahora mismo hay que reconocer que tienen escaso apoyo popular, ¿no? Los de Sumar y compañía. En fin, pues no sé, yo lo de punto y aparte, como dices, ¿qué le ha dicho al rey? ¿Qué punto y aparte? Que a partir de ahora vamos a la República. Al rey una vez más lo ha utilizado. En otras ocasiones no lo ha ido allí, ha enviado incluso un mensaje como que si iba a ver al rey en realidad iba a dimitir, pero en realidad yo creo que sí, lo ha informado en esta ocasión. Otras veces en cosas, no se da una circunstancia como esta, pero ha habido ocasiones en las que también tenía que informar al rey y no lo informó, ¿no? Yo creo que una vez más ha utilizado al rey. Bueno, ya ha utilizado al rey y ha retado al rey, porque el rey es el garante de último de la Constitución. Bueno, sí, pues pero ya tenemos hora para la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo. Se va a retrasar hasta la 1:30 de la tarde. O sea, fijaos el tiempo que se toma el líder del Partido Popular para salir a hacer una valoración. Entiendo, quiero entender que lo que va a hacer es salir el último. Quiere esperar a que salga todo el mundo, tanto por parte del gobierno, los socios del gobierno, como de la oposición, porque a la 1 está convocado Santiago Abascal, para salir el último y hacer un remate final, digamos, de jugada. Pero me parece un poco tarde, teniendo en cuenta que llevamos ya desde las 11. Y la gravedad a mí de las una declaraciones. tomadura de pelo, pero ya por Vox también. Vox necesita hasta la 1, después de las vitaminas húngaras, y hace falta llegar hasta la 1:30 para ver lo que es evidente y estamos comentando, que este tío ha dicho que punto y aparte. Es decir, que a partir de ahora la Constitución la va a dictar él. ¿Qué pasa? ¿Que les da miedo reconocer la realidad? Él ya había amenazado con acciones a periodistas, ya había presionado a medios de comunicación. Y a partidos de oposición. Sí. Ya había intentado el asalto. De hecho, él había llegado incluso a hacer un informe en contra el propio Greco, el Grupo Anticorrupción, por la mecánica que estaba tomando. La propia Comisión Europea la había tenido que parar, una de las dinámicas de bajar el tipo de mayoría para aprobar la renovación de los vocales del Poder Judicial. El punto y aparte, ¿qué significa? Eso, que los va a aprobar y va a poner a que a partir de ahora saltas por encima de esos obstáculos. Pues es que es lo único que puede significar. Ahora, esto también provoca es un conflicto civil. Si tú vas al enfrentamiento civil, porque es evidente que perdiste las elecciones, hay 14 comunidades autónomas que son del Partido Popular, con o sin Vox en el gobierno, y que en teoría, alguna vez, por un patriotismo elemental, PP y Vox deberían unirse. Deberían unirse, plantarse e ir a Europa con los de Ciudadanos, los restos que quedan de Ciudadanos, que lo están haciendo muy bien, para decir, en España Sánchez quiere instalar una dictadura personal. Ha pedido el respaldo popular. Para él. Para él. O sea, no de instituciones, no legal, para él, el para popular, él la calle. Personalmente, es una dictadura personal.
Si te parece, Federico, despedimos a Bieito, Gracias, el director del debate, que tiene otros compromisos. Vamos a recuperar otro de los momentos de la intervención de Sánchez, aquel en el que habla de las presiones que está recibiendo tanto él como su familia y habla de una reacción más allá de las opciones políticas. Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas. Tiene que ver con las reglas del juego. Si consentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Es el dictador. O sea, es que no hay ninguna otra solución. Es decir, ¿quién le ha dicho a su señora? Ella dijo en una entrevista en El País, cuando llega al poder Pedro Sánchez, que iba a abstenerse de cualquier tipo de actividad para no incurrir en tráfico de influencias. Lo dijo ella. Pero alguien, a lo mejor él, le dijo, oye, Pepita, que hemos venido a forrarnos, ¿eh? Porque claro, ahora ya, puesto que él se proclama dictador, nos proclamamos resistencia. Y que además es que no es que no haya parado. O sea, ella desarrollaba unos cursos, vendía una serie de cursos de 72 horas a 670 euros en una compañía pequeñita llamada Task Force. Y de ahí ha pasado a ser directora de cátedra, a tener másters, a estar en organismos internacionales con promoción internacional. ¿Cuándo hacía eso? Con todo los cursillos de 72 horas. Por una compañía Air Europa que su marido rescata por 600 millones de euros. Bueno, pero habría que preguntarle, cuando él habla de bulo, que es una de las cosas que ya quieren que todos aceptemos como premisa de razonamiento, debería aclarar a qué bulo se refiere. Porque de las cosas que se han publicado, sobre todo en el Confidencial, que es el medio que más ha estado siguiendo esta historia... Aquí este señor y en Voz Populi también. Bueno, pues que diga qué bulos son. Es decir, que aclare. Vamos a ver, mire, esto que se ha dicho es un bulo. Bueno, ¿Por qué? Y diga por qué. Claro. Pero ayer lo decía Carlos Cuesta en ese programa especial que yo he recomendado, porque lo vi ayer, y lo vi 2 veces, porque la comparación de lo del hermano y lo de Ayuso y tal es una de las cosas más escandalosas que se han perpetrado. Y vi al cabezabuque del fiscal general del Estado, que es que da vergüenza escucharlo, presumir de un delito. Mejor dicho, de varios delitos. Pero hay una cuestión, y es que Carlos lo decía, a pesar de que la carta dice que hemos desmentido uno por uno, es mentira, no han desmentido nada, porque todo lo que se han publicado son pruebas. Ha habido, de todo lo que se ha publicado durante estos días, ha habido una información que confundió a 2 Begoñas Gómez. Punto. No tiene nada que ver. Todo el resto, lo de Guacalúa, no es que no se haya desmentido, es que no se puede desmentir porque es verdad. Lo del Africa Center no se puede desmentir porque es verdad. Todo ha ido acompañado de toda la documentación. Lo de las visitas a la Embajada de Ghana, el viaje a Ghana, el viaje a Kenia, no se puede desmentir porque ha sido añadido o documentado incluso con las propias fotografías de los viajes. O sea, no pueden decir que se vaya a desmentir. No hay bulo, aquí bulo hay uno. Y además, efectivamente, es un bulo intencionado. El bulo que se ha montado filtrando los datos fiscales desde la agencia tributaria contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Confirmado, además, con otro bulo en el cual se ha vulnerado el secreto obligatorio de las conversaciones entre el abogado y la fiscalía para destrozar la posición de defensa de la pareja de Ayuso. Ese es el único bulo, y efectivamente intencionado. Hubo un bulo anterior, que es la filtración que utilizó la banda que todavía no ha expulsado Feijóo, y ese cáncer, si no lo opera, lo devorará, también contra Ayuso, contra el hermano. La filtración de un enriquecimiento absolutamente inexistente, con unos datos falsos, que Casado hizo propios y que le costó la caída. No como dice, que lo dijo el mismo Sánchez en el Congreso de los Diputados, denunció una corrupción de la señora Ayuso y le costó la cabeza. Pues no sé si reconfirmando o avalando la hipótesis inicial de que esto era una estrategia para dar un impulso a las elecciones catalanas. El primero que está compareciendo ahora mismo es Salvador Illa. Federico está en catalán, así que... No, yo lo puedo traducir, aparte que, en fin, es todo tan grotesco y tan siniestro. Vamos a escuchar a Illa.
pugui venir a participar també en aquesta conversa pública que es va campanya electoral el 12 de maig. ¿no? Pues les decía que teníamos prevista esta rueda de prensa. Con es que los que votan son los charnegos a los que traicionan. Bueno, acontece que hemos conocido hace bien poco la decisión del presidente del gobierno y quiero empezar valorando esta decisión. Estoy contento por la decisión que ha tomado el presidente del gobierno. Creo que es la mejor decisión para Cataluña y para el conjunto de España y sobre todo para aquellos que tenemos una concepción de la política entendida como servicio público, tendente a mejorar la vida de los ciudadanos con planteamientos distintos, como corresponde a una sociedad plural y diversa, y que son los ciudadanos los que periódicamente escogen cuál de estos planteamientos es el más adecuado para gobernar las instituciones, ¿no? Está a punto de decir que 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Es decir, no sabe qué decir, no sabe qué decir. ¿Por qué? Porque es que lo que ha dicho es que vamos a un golpe. Y claro, el golpe en Cataluña se lleva por delante a ella. Es que esa es otra historia. Esa es la historia de fondo. Si vamos a la República Plurinacional Begoña, entonces naturalmente ella sobra. Es más, es el sacrificado seguro en el altar de Puigdemont. Si necesita un cambio legal para meter otros tipos delictivos con los que poder ir a por la prensa, o necesita un cambio de la ley de Poder Judicial, ¿quién le va a respaldar? Puigdemont, ¿verdad? Bien, ¿qué le va a pedir a cambio? Todo lo que queda, obviamente. Ya. Por tanto, ¿dónde queda ella? Nada, iría para lo de siempre, para llevar el botijo. Bueno, se habló mucho el primer día, las primeras 24 horas, de la reacción de la prensa internacional, unánime a la hora de relacionar, lógicamente, la decisión de Sánchez con los negocios fraudulentos de su señora, la corrupción de su señora. También tenemos reacción del ministro de Asuntos Exteriores, del señor Álvarez. Estoy muy feliz por la decisión que acaba de anunciar el presidente del Gobierno. Es una decisión que es buena para España, es buena para las políticas progresistas que él lidera y encarna y es buena para la posición de liderazgo de España en Europa y en el mundo. Ahora somos líderes de Europa y del mundo. Espero que no sea el periódico. Joaquín Manso, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Federico, ¿cómo vais? Bueno, a ver, ¿cómo has visto tú a la criatura? Yo veo el directorio de Primo de Rivera, primera época, cuando dijo que iba a arreglar todo esto, que él lo iba a arreglar, porque, claro, España no podía seguir así. Pero, ¿tú cómo lo has visto? A mí me parece que tiene un componente muy preocupante por la utilización patrimonial que ha hecho durante varios días de la presidencia del Gobierno y hoy mismo, sin ir más lejos, de la corona, para escenificar una situación excepcional. Y una situación excepcional solo puede servir, a su vez, para justificar nuevas decisiones excepcionales. Él se ha presentado como la encarnación de la única democracia auténtica, al mismo tiempo que hacía una descalificación general de la oposición política, de los medios críticos y de los jueces. Por lo tanto, decisiones excepcionales, esto que él ha llamado regeneración democrática, se tendrá que concretar necesariamente en un proyecto de ruptura institucional. Ya veremos en qué términos, pero a mí me ha resultado patético y al mismo tiempo muy preocupante. La cuestión de fondo que planteas es exactamente esa. Estoy viendo ahora la portada del Mundo. Abre paso, efectivamente, a un periodo excepcional. Hay que decir que todas las dictaduras empiezan así. Yo en la vuelta del comunismo cuento cómo empezó la dictadura asumiendo poderes especiales por el llamado deslave, por una aluvión de tierras que se produjo en una inundación en Venezuela. El presidente, viendo que no funcionaba el país, asumió poderes especiales y nunca más lo soltó. De ahí pasamos al expropiese, etcétera. Yo creo que aquí hay dos cuestiones. ¿Cómo interpretas el ir a la zarzuela? Para retar al jefe del Estado de voy a cargarme todo esto. Es que lo único que tenía lógica dentro de los cánones habituales de la liturgia de todos estos años de democracia es ir al rey para decir que dimitías. Sí, vamos a ver. El viaje a Zarzuela trataba inicialmente de reforzar la escenificación, o sea, crear la expectativa de que lo que iba a ocurrir era su dimisión.
y por lo tanto reforzar el efecto posterior. Pero al mismo tiempo, claro, a nadie se le escapa que es una falta de respeto al titular de la corona, es mirar al titular de la corona a los ojos. Sí. Y eso representa un desafío. Esto no olvidemos que se produce en periodo electoral, con un presidente que no es capaz de gobernar, que no tiene una mayoría hábil para sacar ningún impulso político adelante, y cuando están en marcha las dos convocatorias electorales en las que él se juega su futuro, que desde este momento quedan configuradas como un plebiscito en los términos en los que él las ha planteado. Por eso es muy peligroso, porque nadie puede descartar que desde el plebiscito, que en ese plebiscito los términos que él ha planteado sean efectivamente respaldados. Para empezar, le va a pegar un mordisco a la izquierda sentimental que la va a dejar tiesa. Y eso ya es un paso adelante. En fin, la verdad, esto es verdad que las elecciones le harán seguir fingiendo, pero el acto de chulería institucional, esto no se ha visto nunca, salvo en Primo de Rivera padre, y aquello fue una dicta blanda, y en Hugo Chávez, eso fue una dictadura dura, genocida, que dura hasta ahora, y en Fidel Castro, que hizo exactamente lo mismo. Dijo, se va a acabar que no se juzgue a los que hay que juzgar, porque habían soltado unos pilotos de Batista. Los hizo condenar y así fue la historia, y así empezó la dictadura en Cuba. De todas formas, Federico, también es una oportunidad para la oposición política. Así de ahora a la 1:30 comparece Feijóo, con todas las limitaciones que tiene no ser él quien preside el gobierno y no tener la posición dominante que corresponde al gobierno. Pero Feijóo tiene hoy la oportunidad de encarnar la alternativa a lo que sin ningún tapujo se ha mostrado hoy que es una alternativa populista, netamente populista para España. Yo creo que muchos ciudadanos, a lo mejor no necesariamente identificados con el centro derecha, le habrán visto hoy las orejas al lobo. Y hoy Feijóo les tiene que dar a todos ellos una salida. Me parece que eres un optimista en lo de la salida y en que le vean las orejas al lobo, porque yo creo que la izquierda, que tenía que migrar a la derecha, ya migró. Bueno, por eso ganó las elecciones Feijóo, aparte de la mala campaña electoral. Pero en todo caso, ahora sí que en los medios es más necesario que nunca decir, nosotros no nos vamos a mover, ¿eh? Es decir, da igual lo que haga el comando Ichurrondo, el comando Papel, etcétera. O sea que ahí seguimos, Joaquín. Pero es que movernos, Federico, significaría firmar nuestro certificado de defunción. Por supuesto. Es decir, entregar nuestra razón de ser. Por supuesto. Es decir, solo queda un camino y es hacia adelante. No hay más remedio que resistir, porque si no te van a degollar igual, o sea que mejor resistir. Muchas gracias, Joaquín. Un fuerte abrazo, Federico. Bueno, Raúl, te veo triste cuando en Libertad Digital se abre una nueva era de sacrificio por la libertad, porque, en fin... No sé si triste es la palabra, pero bueno, alucinado. Después de estos 5 días de espectáculo, de exaltación del líder, pero ya no peronista, yo diría que casi norcoreano, porque esto de los llantos colectivos y demás, solo lo hemos visto en Corea del Norte. Y la dirección universal de la lucha contra el mal. Después de ver eso, acompañado de señalamientos, tanto desde el poder como desde periodistas a los medios críticos, de ver cómo pisotea las instituciones, hoy empezando por el rey, que salga y anuncie una limpieza, pues es para estar asustado. Una limpieza. Que no me asusta, por supuesto que no. Vamos, que vamos a seguir. Si hemos publicado cosas de Begoña, vamos a buscar y vamos a publicar todavía más. Siempre se dice, esto aquí no puede pasar. Puede pasar, la verdad es que está pasando, claro que puede pasar. Y pasa porque la oposición no se une y los medios se venden. Pero nosotros moriremos con las botas puestas, eso seguro. Tengo en mente la imagen de Pedro Sánchez recibiendo al rey con las manos en los bolsillos, que está muy fresca. ¿No sabía ya la jugada en aquel momento? Por supuesto. Eso fue exactamente en la entrega del premio Cervantes, si recordáis. Sí.
Fue hace nada. Lo cual para uno que no sabe leer ni escribir... Bueno, ha concluido la comparecencia de ella y es curioso porque le han preguntado si Pedro Sánchez va a participar en la campaña electoral e ella no ha sabido decir que sí. De hecho, ha dicho que va a invitarle a que participe del diálogo. De rodillas, además. Con los catalanes. Vamos, que no hay fechas concretas para que participe el presidente del Gobierno en campaña. Yo ya he perdido muchas apuestas, pero estoy dispuesto a cruzar otras más a que por supuesto que va. Es más, que ella, con suerte, a lo mejor habla algo. Vamos, el Palacio de los Deportes se va a quedar pequeño. Yo lo veo en Montjuic. Como el Barça está en obras, pues lo veo en Montjuic. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad, Federico, pero simplemente comentarte que en Twitter, en la red social Twitter, ahora mismo el hashtag que más se puede seguir es hashtag Pedro Sánchez, hashtag dictador, hashtag con más fuerza que nunca, hashtag merece la pena corazoncito, que es uno de los que ha puesto, por ejemplo, Pilar Alegría, que es una de las más contentas. Merece la pena corazón. Merece la pena corazoncito. Ella que ya se veía presidentita. Ay, pobrecita. Es la mañana. Es radio. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. ¿Qué ha hecho Luis estos 5 años? No lo sé, pero estaba preguntándomelo ahora conforme recordábamos este pasaje de la intervención de Pedro Sánchez, que lleva siendo presidente del Gobierno durante 5 años y que ahora resulta que parece que va a empezar a trabajar en serio para hacer lo que debería haber hecho durante estos 5 años. Que es decir, no, porque no habían salido nadie a poner en duda los negocios familiares. Porque aquí estamos diciendo que antes de que lo pillen por la pasta, este tío da un golpe de Estado. Y no hay más explicaciones. Ya tenía ganas. Yo en el libro este de Sánchez, El camino hacia la dictadura, bueno, que voy a tener que regalarlo en los colegios o hacer una versión pulgarcito. O sea, digo, el problema es que tiene empedrado buena parte del camino. Pumpido, Alvarone, en medio Consejo del Poder Judicial, ahora la mitad inferior, Chicano. Pero lo pueden cambiar. El Tribunal de Cuentas tiene a todos los enemigos de España. Lo único que puede plantear un problema para él es que ellos no estén seguros de lo que haga la oposición, ni Europa, ni los jueces, y entonces quieran acelerar. Es decir, que diga Puigdemont, el referéndum ahora, pero ahora mismo ya, y reconocido por España. Y los de la ETA igual, porque también es una ocasión de un tío. Esto es un acto de chulería, de dictador y de desesperación. Es de alguien que no tiene recursos para gobernar y tiene que gobernar en un gobierno de facto, por poderes, por poder y por sus lo que él cree que le sobra. Si tuviera valor, se hubiera ido. Pero hay que decir que prefiere, antes que la señora le eche la bronca, ponernos el pie encima a todos. Es que tú mencionabas el tema de los negocios de la familia. El otro día Ignacio Ruiz Jarabo recordaba una cuestión. No solamente, y ya no es Begoña, ya es el hermano. No solamente que el hermano no es residente fiscal en Portugal por lo que está diciendo, porque necesitaría no tener todos los ingresos procedentes de España. Si la inmensa mayoría de ingresos proceden de España, tú sigues siendo residente fiscal. Pese a lo cual, se le ha dejado que no presente declaración y por el momento no consta que haya sido inspeccionado. Bien, pero mencionaba otra cosa Ignacio Ruiz Jarabo y mencionaba, que tú lo has dicho muchas veces, los 1,4 millones en acciones. Y decía, vamos a ver... De un solo banco. Claro, más. Y decía, uno de los mecanismos de activación automática de los sistemas de inspección es en el momento en el que los ingresos no encajan de ninguna de las maneras con el patrimonio acumulado. Enriquecimiento indebido se llama. Exacto. Y es obligatorio buscar cuál es la vía indebido B de entrada de ingresos. Sospechoso, exactamente. ¿Por qué no lo ha hecho? Por la misma razón que Hacienda está filtrando ilegalmente datos del novio de Ayuso cuando no era novio de Ayuso. Y el fiscal presumiendo de haber perpetrado esa fechoría en lugar de perseguirla. Es que hay una parte del Estado que ya actúa como una dictadura, que venimos diciéndolo. Pumpido actúa como una dictadura. A su hijo, que quiso estrangular esta vez a su ex, por supuesto ya está libre. El jefe de la macromafia ya está en Marruecos. ¿De quién depende el móvil de Begoña? De Marruecos. Si es que estamos en manos, en fin, yo creo que estamos en manos de Dios, del destino, o si existe España, en fin. Hay dos vías
que tendrían que ser investigadas y que es verdad que además han surgido en los últimos 20-30 días. Una, la famosa ruta de salida de la trama PSOE-Coldo hacia República Dominicana, que está certificada con viajes y está certificado incluso con patrimonio de algunos de los relacionados indirectamente, pero desde luego Víctor de Aldama, que era el contacto de Begoña Gómez, ha tenido acceso a esa ruta. De hecho, la realizaban los 4 mosqueteros, como los denominaba él, que dependían de Víctor de Aldama, que es el contacto de Begoña en las relaciones con Globalia. Y que es también el hombre que está en la noche de Delci con la trama de las mascarillas. Por cierto, que en esa trama, además, el dinero volvía de vuelta en rulos, como le llamaban ellos, por parte de una empleada de una empresa venezolana. Lo digo porque el caso Delci, efectivamente, las maletas eran de Venezuela. Y la segunda ruta, efectivamente, es el patrimonio acumulado por el hermano, que no encaja de ninguna de las maneras con haber tenido un sueldo de 50 y pico mil euros al año. Hay un problema añadido en la República Dominicana, y es que el patriarca Hidalgo, Pepe Aviones, como le llamaban, que da un susto al miedo, es como Boris Karloff, dispuesto a no retirarse. Lo digo porque se anuncia en los vuelos de Europa, que está en trance de fusión, por cierto, creo que con British. Eso está paralizado, pero los anuncios continúan. Y entonces te ofrecen en la República Dominicana, de la que él ya es ciudadano, lo mismo que Felipe González y que José Bono, y no me extrañaría que lo fuera también el hijo, el amigo de Begoña, como es natural, pues eso se vende. Oye, es que tú puedes aparcar ahí en 2 hoteles 100 millones de euros. Oye, que es que un rescate de una compañía hecha polvo por 600 millones merece una comisión. ¿Y eso quién lo va a averiguar? En estos momentos, Federico, son todas las cabeceras internacionales las que están abriendo con la decisión de Pedro Sánchez de continuar, del Spiegel, Corriere della Sera, The Times, Le Figaro. Todos ellos hablan de la decisión del presidente del gobierno. En el caso del periódico francés habla de el presidente francés Pedro Sánchez resiste, llega a decir, y alguno de ellos, como el Corriere della Sera, introduce alguna declaración textual de su intervención. Hay que decir que hoy, durante algunas horas por la mañana y ayer a última hora, la vía, digamos, Meloni, que es la de presentarse como cabeza de lista al Parlamento Europeo, había sido una de las opciones que incluso habían barajado para Pedro Sánchez. No sé si esto será posible. El caso es que, vale, me están diciendo que tenemos a Yolanda Díaz, a la vicepresidenta del Gobierno, ahora mismo en directo. Pensé que quería hablar aquí. Estaba yo dispuesto a pedirle dónde pone la ropa usada. Sí, no. No, es que estoy muy preocupado por la ropa usada de Yolanda. Primero, es una cantidad enorme para el tercer mundo. Porque la democracia se defiende garantizando cuestiones fundamentales como el derecho a la vivienda, reduciendo la jornada laboral, garantizando los permisos de crianza, subiendo los salarios, reduciendo las listas de espera en la sanidad y, sobre todo, protegiendo nuestros servicios públicos. Lo que ha pasado estos días es muy importante y sí, debe de representar un antes y un después. La ciudadanía movilizada nos pide ganar más derechos, nos pide gobernar más, nos pide gobernar mejor. Nuestra democracia es hoy más fuerte gracias a todas esas personas que se han movilizado. Pero lo vengo diciendo estos días, estos ataques no nacieron ayer, forman parte de una estrategia deliberada y de largo aliento. La democracia y las instituciones españolas llevan años sometidas a ataques constantes. Lo que les molesta, lo que no pueden soportar, es que subamos el salario mínimo. Lo que no soportan, sobre todas las cosas, es que redistribuyamos el poder. Esto es lo que está en juego. Bueno, esta pobre mujer, aparte que cuando quieres decir una obligación no puedes decir debe de. Tienes que decir, debe cualquier cosa, pobre tarada, no, tarada gramaticalmente hablando. Pero ahora resulta que la democracia ya no es defender el honor de Begoña, es defender un programa comunista. Ahora es la subida de los salarios. Eso que se lo digan a Sabiniano. No, lo han subido 5 veces. Familia, 5 veces. Y el resultado es estupendo. Claro. Exactamente. Aquí cada cual... Isabel Díaz Ayuso en directo ahora mismo también desde Pozuelo, en Madrid. 2.600 van a tener algún tipo de protección oficial.
Esta obra del colector interceptor discurre por el término municipal de Pozuelo de Alarcón. En Pozuelo de Alarcón, en la localidad de Pozuelo, pero enseguida va a hacer... Sí. O sea, que todavía hay gente que se dedica a gestionar el país. Sí. La duda que cabe es si la presidenta de la Comunidad de Madrid va a hacer una declaración institucional antes de que hable el... No. Ya te digo yo que no. Mira, tenemos con nosotros a Julián Quirós, que escribió un artículo en la que ya aparecía Sánchez con la boina roja de Hugo Chávez. Bueno, Julián, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías? Lo clavaste, porque hoy ha sido un acto de fundación bolivariana. Pero fíjate que en realidad, si el primer día, el miércoles fue, ¿no?, nos dicen a todos lo que iba a hacer Sánchez, hubiésemos acertado, porque estábamos convencidos conociendo al personaje. Pero después de estos 5 días, yo mismo llegué a tener dudas, porque es creíble. Haces una carta donde dices que estás al fin de tus fuerzas por motivos meramente personales, que te apartas, que no tienes ganas, que no tienes fuerzas, haces creer a tu partido, o por lo menos a buena parte de tu partido, ese asunto, a tus socios parlamentarios. Este fin de semana tanto Junts como PNV decían en privado que se iba, y apareces esta mañana y sin justificarlo, porque no ha justificado por qué cambia de opinión, porque habla de una campaña de solidaridad que ha sido risible, o sea, no ha recibido un apoyo social mínimamente fuerte, y dices que te quedas, pero que además esto es un punto y aparte que lo garantiza, que nada va a ser igual. Bueno, es el aviso que está dando, lógicamente, a los medios de comunicación, a la libertad de prensa, a la autonomía del Poder Judicial. Pues nos espera un tiempo incluso peor del que hemos tenido hasta aquí, ¿no? Indudablemente. Sí, porque además es a la desesperada y encima va al rey a soltárselo a la cara, ¿eh? Es decir, sí, porque ha hecho, claro, no se lo dijo cuando no fue a ver al rey, cuando hizo el escrito, que era lo realmente relevante. Claro. Es decir, cuando tú tomas una decisión que es apartarte de tus funciones y responsabilidades y encerrarte en palacio, y lo haces ahora, cuidado con lo que ha pasado esta mañana, porque ha impedido, después de 5 días donde los españoles no saben qué era de su presidente del gobierno, reaparece con una cámara ahí sin periodistas delante, que no han accedido a la Moncloa, que también se dice pronto, sí. que jefe de gobierno de una democracia puede, después de estar casi una semana desaparecido, reaparecer sin estar delante de la opinión pública, ¿no? Mediante lo que no deja de ser un vídeo en directo, por así decirlo. Sí. Y ha hecho toda la performance, ¿no? Toda la performance. El problema es, insisto, que no lo justifica, que no ha pasado nada mínimamente relevante que lleve a que él podría cambiar de opinión. No, al revés. Con los viejitos que llevaron a Ferraz el sábado, ¿no? Y la broma de ayer por la noche en el centro de Madrid. O sea, la opinión pública, la ciudadanía, está muy lejos de tener la más mínima sentimiento de solidaridad con el personaje. Vamos a ver, aquí lo importante ahora es qué va a hacer, cómo va a concretar sus amenazas, ¿no? Ese punto y aparte, les garantizo que va a haber una movilización colectiva. Vamos a hablar, vamos a decidir entre todos. No sé si está pensando en algún tipo de elecciones generales más adelante o en cambios legales de manera inmediata, que podría tener el apoyo parlamentario, no nos engañemos, ¿no? Teniendo a los independentistas de su lado. Bueno, hay un problema, los plebiscitos constitucionales, los referéndums legales, digo, necesitan 2 tercios, no los tiene. Sí, claro. Pero en cambio, leyes especiales puede hacer las que le dé la gana. Claro, y además ha demostrado que viene a ello. Un programa por la regeneración y calidad democrática, y entiendo que se entiende la ironía, sí. Que lo que lleva es cambiar el sistema de elección de los jueces y una ley antidesinformación que esconde, lógicamente, la censura a los medios de comunicación. Eso lo puede hacer porque, lógicamente, tiene grupos muy interesados en que eso se haga, ¿no? Sí. Y ya ha metido el lawfare. Ya el lawfare forma parte de las prioridades y de la acción de gobierno de este Ejecutivo. Ya no hay ninguna duda. Lo metió en la carta y ya no es un tema de Podemos ni de Junts. Es un tema de Pedro Sánchez. Pues en fin, ahí estaremos. Muchas gracias, Julián.
Un abrazo. Adiós. Ahora sí, estaban preguntando a Ayuso sobre esta cuestión, Federico. Partido Popular. A mí, para mí, desde luego, no ha sido ninguna sorpresa. Así lo señalé el sábado, que el presidente estaba aprovechando 5 días para ver cómo atacar a los jueces, a los partidos políticos y a la prensa independiente. Es en lo que ha estado estos 5 días. El presidente del Gobierno funciona bajo la máxima de o conmigo o contra mí. Y es en lo que ha estado. Yo creo que debería dar menos discursos sin periodistas y quizás más ruedas de prensa con preguntas para dar explicaciones. Esto es una pregunta. Sí, en esa declaración, el inicio de la intervención de Ayuso ha dicho, bueno, a la 1:30 habla el presidente de mi partido, Lógico. Alberto Núñez Feijóo. Está utilizando todos los medios que tiene a su alcance, todas las herramientas y todas las instituciones para atacar y perseguir a los jueces, a periodistas, a medios de comunicación, a adversarios políticos, a su entorno. Es como el mundo al revés. Me parece, desde luego, que es, es casi una broma, ¿no? Sus declaraciones. Él lo único que pretende es el poder sin control, sin contrapesos, y no para gobernar España, sino para gestionar poder, que es lo único que hace. Sí. Bueno, pues las declaraciones de la presidenta es verdad que el sábado lo dijo y lo explicó claramente, sí. y ha tenido razón. Yo reconozco que ya el viaje a Zarzuela, hasta para Sánchez me parecía excesivo ir a pasarle por la cara, voy a seguir y te vas a enterar. Pero lo ha hecho. Se ha fabricado una investidura falsa. O sea, Sí. ha hecho como si hubiese hecho todos los trámites de una supuesta investidura. ¿Verdad? Lo que ha quedado claro es que era toda una patraña. Todo. Que da la imagen de lo que es el personaje, porque si tú estás hundido Él ha arreglado anímicamente con una depresión, no hablas con nadie, solo mandas corazones por WhatsApp y de repente, hoy ya estás bien. No, sigues. él ha arreglado un Era todo problema mentira. Este conyugal, tío es ha arreglado un problema conyugal hundiendo a la nación, porque puede. ¿Ves, Begoña? Como Yo ya empiezo a dudar de si había problema conyugal y realmente era toda una patraña. Sí. Eso, por supuesto que lo hay, pero ¿cómo no lo va a ver con un chulángano que parece que va haciendo un anuncio de slips? O sea, pero si esto es Johnny Bravo, si es grotesco verlo. ¿Tú has visto cómo anda? Si antes no andaba así, pues si parece que está pasando Cortefiel cuando era pobre, o sea, es una cosa... Pues mientras merece la pena Corazoncito, sigue siendo uno de los hashtags más seguidos, ¿no? De Pilar Alegría. Óscar Puente, que ayer hablaba, en los términos en los que hablaba del presidente del gobierno, puto amo, efectivamente, bueno, pues su reacción también vía Twitter, una fotografía de Dwayne Johnson, La Roca, bueno, pues sacando músculo, let's go, y emulando, creo que era el grito de guerra de Cristiano Ronaldo cuando celebraba un gol, haciendo ¡siu! Bueno, pues esa es Cristiano es tan de derechas que se llama Cristiano por Cristo y Ronald la por Ronald celebración Reagan. O sea que, en fin. del ministro de Transportes, porque este señor es ministro de Transportes. Es el de las cercanías. Sí. Es el que consigue que lleguen tarde todos los trenes de cercanías. Y el mismo que no quitó a los cargos de la trama Coldo cuando hereda el ministerio. Él los mantiene. De los 4 espadachines o mosqueteros, mantiene a 3. En RAC 1 ha hablado el que fuese vicepresidente del gobierno de Sánchez en la primera etapa, en la primera legislatura, el señor Pablo Iglesias, en RAC 1. Vamos a escucharle. Claro, Federico, que él vive allí en el exilio, sí. Me vais a permitir que como madrileño cite a Josep Tarradellas. En política se puede hacer de todo menos el ridículo y creo que esa reflexión del viejo presidente de la Generalitat va a circular hoy mucho. ¿Ha hecho el ridículo Pedro Sánchez, Pablo, por tú? Yo creo que sí. Yo creo que no se puede anunciar que te vas a tomar un tiempo para pensar si dimites, denunciando el lawfare, y aparecer sin anunciar ninguna medida contra el lawfare, porque eso hubiera sido, digamos, bueno, he estado pensando y voy a combatir. Y se acabó esto del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, y se acabó esto del lawfare mediático, y vamos a hacer estas cosas. Bueno, él le sigue dando, no, si eso ya se lo sabe Pablo. Ahora, eso que dices de Tarradellas, no como madrileño, sino como analfabeto, lo dijo de gol. Es que el pobre, pues llega hasta donde llega. Está jorobado por el éxito de audiencia que tuvo el programa mío de En Primicia, está hecho polvo. Intoxicadores fascistas y tal. Pero no hubo una sola demanda para el libro de La Vuelta del Comunismo. Y cuento la historia de toda tu familia. Es más, la que le pusiste a Cayetano Álvarez de Toledo la perdió tu padre.
¿Y qué tal el Garibaldi? ¿Alguna infección? Bueno, enviaron fotografías que eran de otro restaurante distintas, las promociones. Hablando de bulos, para bulo, el que sacó. Qué sujeto. Bueno, pero de todas maneras es verdad que... No, él conserva la chispa que y sobre todo ha tenido, pero da una pista de por dónde van a ir, digamos, los estímulos que va a recibir desde ese espacio político que todavía pastorea el señor Iglesias, ¿no? En vista de que es curioso porque podemos contraponer los dos discursos que hemos escuchado hoy de las dos personas que se supone que tienen que pastorear ese espacio político. Yolanda Díaz, tratando de arrimar el ascua a su sardina, política social, es decir, tenemos que conseguir que nuestra presión se traslade a una política que todavía se perciba por el ciudadano, etcétera, etcétera, y luego directamente Pablo Iglesias diciendo lo que ha dicho, hay que acabar con los jueces y hay que acabar con los periodistas. Estamos hablando de un golpe de Estado. Ellos van a tener conexión inmediata, yo eso estoy convencido, porque al final lo que le va a ofrecer, si es que había alguna duda, es efectivamente llevar a cabo a los separatistas, llevar a cabo la consulta separatista, el referéndum separatista. Los otros ahora ya tienen algo que ofrecerle, que están encantados, porque los dos bloques de este bloque dictatorial lo que buscan es efectivamente el derrocamiento, el hundimiento de la Constitución española, con lo cual se van a poner de acuerdo. El uno le va a ofrecer el respaldo para ir contra la prensa y el respaldo para ir contra los jueces, ningún problema. Y el otro, efectivamente, por si había alguna duda, que yo creo que ya no la había, le va a ofrecer, lógicamente, sacamos adelante el referéndum separatista. Con lo cual se van a poner de acuerdo, porque tienen un factor de unión que efectivamente es la destrucción constitucional. La destrucción de España, además. Totalmente. Yo creo que el objetivo de verdad son los jueces, que la prensa la van a utilizar más para justificar el ataque a los jueces. Irán por partes. La Fiscalía a lo mejor se activa. Tiene un problema, y es que la gran mayoría de los fiscales están en contra, el fiscal Cabezón, y luego que las asociaciones de jueces están en contra de la situación, que todas han informado en contra de la ley de amnistía, y aquí la madre del Cordero vuelve a ser la ley de amnistía, es la madre de la legislatura. Y aquí hay una serie de trámites, ahora está congelada en el Senado. Bueno, congelada no, está está el tiempo que puede estar. Está el tiempo que puede estar. Un mes y pico. Queda muy poco ya, sí. No, pero quiero decir, a ver, la capacidad que tiene el señor Sánchez de hacer es también la que le dejen los que ocupan un lugar institucional. Por eso yo tengo mucho interés en ver cuál es el discurso del jefe de la oposición, por una parte, y luego tú puedes querer intimidar a los jueces, pero hay muchos jueces que no se dejan intimidar. Bueno, que lo han demostrado ya. Por eso te digo, entonces llegará un momento... y luego, no deja de ser cómico, alguien lo tiene que decir, que este hombre ahora esgrima la bandera de la regeneración democrática. O sea, un tipo que nombra fiscal general del Estado a su ministro de Justicia. Un tipo que se niega a que haya un acuerdo para cambiar el sistema de elección de los jueces y que se aparte, digamos, de lo que es el pasteleo político en el Congreso de los Diputados. Impide la renovación de los cargos dentro del Consejo. Que coloniza todas y cada una de las instituciones independientes que puede con gente de su partido. Ahora resulta que él es el que tiene que, punto y aparte, empezar una batalla de tomarse en serio la regeneración democrática. Es que, de verdad que es un chiste. O sea, claro, sí, lo que decías tú antes, después de 5 años en el gobierno, porque este sería el discurso normal de alguien que acaba de llegar. Vamos a hacer regeneración democrática y demás, pero si tú llevas 5 años en el gobierno, algo tendrás que ver con... Mira, Begoña, ya he dicho yo públicamente que estoy profundamente enamorado, ya está. Y ahora, para que estés tranquila tú, tu padre y el resto de la familia, vamos a por los jueces. Eso quiero verlo. Lo vas a ver. Sí, lo que pasa es que... Ahora, es un discurso de la oposición, ¿no? La regeneración democrática. Ahora, pero yo cuando hice este libro, y perdón por la autocita, que me puse a repasar todas las declaraciones contra la ley de amnistía, es casi unánime. Es decir, porque equivale a despedir a todo el aparato de la justicia en España. Y están en contra los jueces, los fiscales, los secretarios judiciales, los abogados, están en contra cualquiera que represente la ley. Porque lo que hoy ha proclamado este tío es que la ley es él. Y claro, la gente que está administrando la justicia, pues no lo acepta. Ahora nos vamos a hinchar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo digo porque los dos flancos de ataque, prensa está recogido por normativa europea la protección y los jueces, por supuesto. Y la Comisión de Venecia, en el informe completo, que ya se puede leer entero e íntegro, mete una pieza específica sobre la famosa historia de las comisiones, a través de las cuales comisiones parlamentarias pretende pasar a los jueces. Mete una pieza específica diciendo que eso es una barbaridad y que no puede ni plantearlo.
Si me permites, Carlos, hablando de esas comisiones parlamentarias, una de las protagonistas es Francina Armengol, tanto por la presencia como por su ausencia. Bueno, pues es la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso, que, sorprendentemente ha publicado un tuit reaccionando a la intervención del presidente del Gobierno. Dice que hoy gana la democracia, hoy ganan el respeto y la dignidad, que la reflexión colectiva contribuye a dignificar la política por el bien de las instituciones para servir a la ciudadanía. No cabe otra política que la útil. Trabajemos por ella. Esta es la reacción de la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol. Esto es como si dices, y las ruedas deben ser redondas, conviene que el parchís sea cuadrado, y si los jugadores van a ser 4. Yo no sé, hoy gana y ayer también, porque no ha cambiado nada. No sé a qué reflexión colectiva se refieren, porque como decía Quirós antes, lo que ha pasado este fin de semana no tiene ninguna concordancia con los mensajes tremendos y con el tono de la prensa de izquierdas. No ha pasado nada. Había 4 gatos ayer en el Congreso y en Ferraz los militantes que trajeron en autobús. Nada más. Ante un golpe a la democracia, la reacción es lo que hemos visto este fin de semana. Una cosa distinta es lo que tú percibas, otra cosa es la realidad que ellos quieren escribir. Yo tengo curiosidad por saber qué dice la oposición? ¿Qué dice el CIS? Porque todos supimos, lo digo porque... Pero el CIS dice lo que quiere oír Sánchez. Pero vamos a ver, no deja de ser una anomalía que José Félix Tezanos, el jueves de la semana pasada, anuncie que el CIS va a hacer una encuesta flash a propósito de la carta del presidente del Gobierno, y me imagino que también tengo entendido, aunque no lo he confirmado y no quiero llamar a equívocos a nadie, esto lo digo sin confirmar, que esa encuesta incluye preguntas sobre los jueces, y por lo tanto yo lo que me malicio es que lo que nos cuenta José Félix Tezanos es que no importa lo que viéramos en las imágenes del apoyo raquítico a Sánchez, la mayoría silenciosa va a estar... la tarde se publica ese avance de la ¿Qué encuesta? os apostáis a que a partir de ahora preguntan sobre la monarquía? Vamos, pero en fin. Bueno, vamos a ver. Sobre la prensa. A ver, Maite Loureiro, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico, y al resto. No le achuches mucho, porque Maite y yo hemos perdido la apuesta, ¿eh? O sea, que sé, por favor, sé una persona, sé elegante y caballeroso. Yo reconozco que me ha engañado al llegar a la zarzuela, digo, ya, se va el caimán, lo que ha hecho es pegar una dentellada. Afilarse los dientes. Bueno, vamos a ver, pero ¿por dónde crees que va a ir, o si se dice, qué ambiente hay dentro del PP? ¿Desolación, cautela, decisión? No, yo creo que esto les reafirma sobre todo en su discurso, en ese tan duro que ofreció Alberto Núñez Feijóo, pese a las dudas en los últimos días que podían manifestar algunas voces dentro del partido. En la cúpula nos dicen, el propio presidente de la formación nunca tuvo dudas de que esto era una estrategia, que efectivamente buscaba movilizar a su electorado, y esta decisión, por paradójico que pueda parecer, les reafirma en esa idea. Veremos a ver qué dice a partir de la 1:30 el presidente del Partido Popular, pero simplemente como prueba de que están muy combativos es que a lo largo del fin de semana han llevado a cabo 2 iniciativas. Por una parte, encargaron una encuesta propia que incidía mucho, había sido pagada con fondos del Partido Popular, para decir que más de un 76% de los españoles no se creía esa carta de Pedro Sánchez. La encuesta fue encargada a la empresa Sigmados, y acabó otra iniciativa que también era bastante arriesgada, hay que decirlo, y es generar, incentivar a los españoles para que a través del email del Partido Popular y de buzones y demás hicieran llegar a Pedro Sánchez sus cartas hablándoles de sus problemas personales. Estamos hablando de que si se daba credibilidad al hecho de que el presidente es verdad que estaba en una catarsis personal, es cierto que esa estrategia era cuanto menos arriesgada, porque además se ha llevado a cabo en los últimos días, durante el propio fin de semana, el sábado, después de ya 2 días. Lo vi, yo pensé que los chanquetes habían dimitido, pero esa es una idea de Jaimito, que por supuesto ha ido a la papelera del correo en cuanto han llegado. Esto se le debe ocurrir a González Pons, a Cuca, seguramente a Cuca. La primera parte es verdad que Feijóo, contra lo que pensaba mucha gente, ha dicho desde el principio que eso era mentira, lo mismo que Ayuso, por cierto. De los demás líderes, la verdad es que no tengo noticias. No sé si Juanma Moreno dijo algo parecido, no recuerdo. Pero desde luego estos dos sí dijeron que esto es mentira. Almeida dijo que no se iba ni con agua caliente. Exactamente. Además, recién casado, que está muy animado el hombre. Pero ¿va a ser una comparecencia con preguntas o no, Maite?
Nos hablan de comparecencia, no de declaración, así que si el jueves se admitieron 2 preguntas de los medios de comunicación, entendemos que esta vez también podremos preguntar al presidente, especialmente en unos momentos tan importantes, ¿no? Sobre todo vamos a intentar hacerlo de lo que la ofensiva que se va a avecinar, entendemos, por parte de la oposición. Sin más allá de esa declaración pública, la declaración de guerra, podríamos decir, que ha lanzado el presidente del Gobierno va a tener algún efecto en la oposición en lo que se refiere a los tribunales, porque es otra también de las ideas que ha estado circulando a lo largo del fin de semana, que iban a acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es decir, que no se iban a quedar quietos, y también a nivel parlamentario, si finalmente se va a producir algún tipo de llamamiento a su mujer y a Pedro Sánchez, dado que han insistido en que ellos exigían explicaciones y esas explicaciones a día de hoy no se han producido. Es decir, que algún tipo de movimiento entendemos que tiene que llevar a cabo la oposición más allá de un discurso. En principio no están confirmadas preguntas, pero como digo, dado que se ha anunciado comparecencia, cabe esperar que sí que puedan realizarse. Bueno, pues vamos a ver si también te dejan preguntar, porque eso también será una forma de tomarle el pulso a la situación. Muchas gracias, Maite. Un saludo. Hay una cuestión de fondo y es verdad, contra la mejor defensa es un buen ataque. Yo no sé por dónde va a salir Vox. Teniendo en cuenta que el yunque, hazte oír, se ha unido a estas querellas, que es casi una garantía de insolvencia, pero bueno, lo normal sería que la oposición conjuntamente hiciera estas denuncias y las respaldara, conjuntamente, o que un grupo de abogados por el derecho, estas que hay asociaciones de prestigio, serias, no oportunistas, no que están a salir en el telediario, hiciera esto y todo lo que ha venido después, porque por ejemplo lo del hermano no hay por dónde cogerlo, y como está, varias historias, La denuncia, no nos olvidemos del CI. No, yo estoy totalmente de acuerdo, porque la denuncia inicial, es verdad que yo cuando la vi me quedé un poco a cuadros, porque con el material que hay, 4 o 5 folios mal armados, y evidentemente esto lo que necesita es que entre una acusación popular bien dirigida, con un equipo jurídico de verdad, porque es verdad que hay informaciones potentes, pero también es verdad que han incorporado otras que te quedas un poco a cuadros y dices, ¿esto por qué está metido ahí? O sea, que más vale que efectivamente un equipo jurídico potente y serio coja esto, porque sí que hay base, es decir, hay una serie de informaciones. Claro, que vas directamente al tráfico de influencias por el 429 del Código Penal, puedes ir perfectamente porque hay documentos, se alude a determinadas negociaciones, etcétera. Pero a partir de ahí las diligencias tienen que estar muy bien planteadas, muy bien planificadas, para que esto no sea un ejercicio de fricada. Porque efectivamente ahora te estás jugando todo, y lo que tú estás diciendo, Federico, es que esto te va a unir las informaciones sobre los negocios de Begoña con el papel que tenía Víctor de Aldama. Víctor de Aldama te lo une a la trama PSOE-Coldo y a Delcy. Y en paralelo tienes que saber si esos 1,4 millones de los que hablábamos del hermano, que en principio no tienen nada que ver, pueden ser un aparcamiento de dinero obtenido de otros focos de negocio. Uno de tantos. Efectivamente. Uno de tantos. Entonces esto requiere de una petición de diligencias y de una planificación de alguien que se lo sepa, que sepa batallar jurídicamente y no de hacer alarde de tonterías. En la época, cuando Vox era Vox, con Macarena, Marta Castro, con Pedro Fernández, claro, se armaban las cosas, bueno, y hay que ver cómo funcionó, estando, aunque el representante era Ortega Smith, en el juicio del golpe de Estado de Catalán, pero Vox estaba funcionando a toda máquina. Y además ganó, por ejemplo, los 2 recursos contra el cierre del Parlamento. ¿Por qué? Porque estaba bien hecho. Porque claro, es que Macarena será lo que sea, pero es abogada del Estado y se lo sabe. Lo que no puede ser es estos de manos limpias, ahora hazte oír. Es que no puede ser. Y ahí sí que tendría que haber un acuerdo por parte del PP y de Vox. Decir, bueno, vamos a ver, que un grupo serio de abogados, de gente que defiende el derecho, y es natural, bueno, hagan una querella como Dios manda, con todo lo publicado, que es que todos son pruebas. O sea, aquí no ha habido opiniones, lo que se han publicado son pruebas y ninguna ha sido desmentida. Es que la mitad de las pruebas las ha construido directamente ella. En los vídeos en los que ella salía, también ella ha reconocido que estaba realizando asesoría a empresas privadas desde el despacho de la Universidad Complutense. A ver, es que muchas de las pruebas dices, pero ¿cómo las vas a tumbar? Si eres tú grabada anunciando tus servicios para empresas para repartir o para que les fuera más fácil, además decía, utilizaba la palabra, para que la obtención de fondos sea exitosa, y se refería a los fondos que repartía su marido. Claro. Eso está grabado a ella. Es que no hace falta más. Lo que hace falta es dirigir jurídicamente bien esa querella.
Bueno, pues ahora mismo tenemos a Rubén Fernández, que continúa en Moncloa. Claro, ahora la cuestión es cómo va a tratar de retornar a la normalidad, llamémosle que ya así, es imposible. Que ya es imposible, el presidente del Gobierno y todo el Gobierno. Federico. Rubén, muy buenos días. Buenos días de nuevo. Bueno, sorprendido, imagino, sigues todavía un poco atónito, pero la vida sigue. A ver, esa necesidad de cambiar algo del Gobierno, porque aunque parezca increíble, ha presentado a Teresa Rivera contra su voluntad, hay que decir, para Europa, pero ahora resulta que hay que reemplazarla. Y este tiene la ocasión de hacer una fechoría como la que hizo con Carmen Calvo Ábalos y Iván Redondo el mismo día. Sí, queda por ver cuándo va a ser esa crisis de gobierno. Nos decían un día que podría ser incluso hasta en octubre, porque una cosa es que sea ahora las elecciones y otra es que, pues cuando toman posesión como cargos de comisarios europeos, que es cuando surge el nuevo gobierno, cuando toman sus actas como eurodiputados, porque Teresa Rivera no es una candidata para ser la portavoz del PSOE en el Europarlamento, sino que sería para ser comisaria europea de clima o de energía. Queda por ver, y luego hay una serie de negociaciones que tienen que establecerse entre populares europeos y socialdemócratas europeos con el apoyo de los liberales, y ahí es cuando en el reparto de carteras Sánchez quiere colar a Teresa Rivera como próxima comisaria europea. Así que vamos a ver cuándo es la crisis. Lo que sí que nos decían es que conforme sea más tarde, más amplio iba a ser esta remodelación del gobierno. Sí nos dicen ya, Federico, en el gobierno que va a haber medidas, pero no nos aclaran cuándo. Bueno, es decir, que el estado de excepción será rápido, porque además eso te hace la campaña de las catalanas y luego de las europeas. Y ya podría no presentarse porque da igual, la campaña va a ser de Sánchez. Rubén, y ahora la agenda, ¿cómo está programada? En principio se había comentado que había una reunión convocada del presidente del Gobierno con todo el personal de Moncloa. Claro, al principio se vinculaba a una despedida, ahora entendemos que es a un reencuentro, ¿no? Por eso se oían esos gritos y vítores al final de ha habido su intervención. Como si fuera, no sé, hombres G en su... No, hombres G son decentes. Como si fuera, qué sé yo, Ramoncín. Bueno, el rey del pollo frito. Mañana se reúnen para la elaboración de esa lista las europeas. ¿Habrá Consejo de Ministros? ¿Cómo queda la agenda del presidente y del Gobierno, claro? Sí, bueno, queda por ver. Nos dicen que sí que habrá Consejo de Ministros mañana, pero que no habrá ninguna medida en principio de calado. Casi a la misma hora en Ferraz se reúne la comisión de listas y que tiene que aprobar la candidatura de Teresa Rivera, porque se iba a votar en el Comité Federal del sábado, pero al final, como acabó abruptamente para que los ministros saliesen a reunirse con esas 12.000 personas, 12.500 según la delegación del Gobierno, y que Sánchez hoy ha dicho de que ha sido una manifestación masiva. Es cierto que fue más masiva que la del primer día, donde hubo apenas 72 personas, pero bueno, tampoco es que estamos hablando de una manifestación, de aclamación. 4.500 y 4.000 traídas de Asturias y La Mancha. Es más IVA. Con el PSOE todo es con impuestos, sí. Traídos más IVA. En autobuses de toda España, o sea que la manifestación de gente de Madrid y alrededores era nadie. De aquí, como dices, de apenas 4.000 personas. Ni siquiera el comando Ichaurrondo. No había los 500.000 firmantes de la checa de papel, no había ninguno. Qué falta de convicción. El comando Inchaurrondo ya ha desconectado, ya está con otros temas, Federico, de la actualidad nacional. Y bueno, simplemente el editor de Voz Populi, Jesús Cacho, dice que hemos asistido a un autogolpe de manual y que vamos camino de una dictadura personal de un sinvergüenza y su señora. Esto es lo que sí, está bien, Cacho, que está muy bien resumido, añadirlo. Yo cito hoy los Kirchner, siempre fueron una banda. Y ahora esto se constituye como una banda oficial dispuesta a dar un golpe de Estado. Lo han dado. Lo que pasa es que, cuidado, porque hay reacción. Es decir, la diferencia de España es que aquí hay todavía jueces, hay oposición, hay medios libres y hay una base popular que está en contra. Entonces, vamos a ver. De todas formas, yo espero que Feijóo y Abascal den paso a los periodistas en ese turno de preguntas, porque es verdad lo que señalaba Julián Quirós, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que directamente puedan salir los dirigentes políticos, el presidente del Gobierno, los líderes de los partidos, y ya asumimos como algo natural el que no se pueda preguntar en una intervención, ¿no?
y eso ha pasado inadvertido, ¿no? No se comenta, bueno, la ¿no? mitad de los que preguntan, por ejemplo Ayuso, que siempre lo admite, son sicarios de La Sexta, de Público. Bueno, pero ella está siempre ahí para responder. Ah, no, ella le va bien porque ella les atiza por todos los lados. Hacemos, si te parece, una pausa, Federico, y sí, pensamos a ver qué hacemos. Vale. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas. Tiene que ver con las reglas del juego. Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte, se lo garantizo. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos 5 días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España. Bueno, el dictador prescinde de su partido, se considera jefe, dice, más allá de las siglas, y va a hacer limpieza. ¿Limpieza de qué? De todo lo que le molesta, naturalmente. Para proteger los negocios familiares, este señor se pone al frente de un golpe de Estado. Eso por lo que lo digo, perdón. No, te lo digo porque es que una de las cosas que empiezan a aflorar conforme ya vas asentando las ideas es ver que en todo este proceso, que empezó hace 5 días, él ha mantenido absolutamente al margen a su partido. Sí. Es decir, él toma una decisión sin consultar con su partido, él escribe una carta sin consultar con su partido, él se mantiene ajeno a las actividades que genera su partido de exaltación al caudillo, en ningún momento utiliza los mecanismos institucionales de rendición de cuentas o de aclarar posiciones, ya sea ante el Parlamento, que es quien le elige, o ya sea ante los medios de comunicación, en un momento determinado en los que... Ni siquiera en el Comité del Federal del PSOE, que no va. Por supuesto, es decir, él ha decidido que su interlocución es directa con el pueblo. Me sobra el Parlamento, me sobran los periodistas, me sobra el partido. Me sobran los partidos, porque él está por encima. Y esto es un punto, no es un punto y seguido. Es decir, se acabó la continuidad institucional, es un punto y aparte. Es decir, conmigo nace una nueva era. Va a ser limpísima. Bueno, en esa interlocución, de hecho, se lo dice al rey para usarlo y simular efectivamente una nueva investidura. Y es que hay una frase en la que además yo creo que él mismo se delata, dice eso de con más fuerza si cabe, que dan ganas de decir, o sea, ya tenías planeada una dictadura, ahora con más fuerza si cabe. O sea, yo mismo pensaba que era imposible hacer más esfuerzos por un golpe, pero no os preocupéis que voy a dar el do de pecho. O sea, voy a ir más allá, si cabe. Lo del rey también, conforme le voy dando vueltas, adquiere un carácter más oscuro y más vomitivo, porque al final lo que está transmitiendo es todo esto que os acabo de decir. Tiene el refrendo de su majestad el rey con el que ya me he puesto ya he despachado. De alguna manera no ha dicho lo he despachado, pero casi. Ya estoy avalado y a correr. O sea, decir... O me da igual lo que diga, yo se lo comunico y ya está. Que es la realidad. Imagino la cara del rey, salvo que estuviera convencido de que por supuesto no se iba. Sí, porque seguro que tampoco se lo ha dicho, ¿eh? En la llamada previa no le habrán avisado. No, es que ha dicho acude a Zarzuela. No sé si lo decía Julián Quirós, lo lógico era decirlo cuando iba a reflexionar. Sí, lo ha comentado Julián. Era lo normal, si era un proceso para irse. Claro, si no le había dicho, entonces ¿a qué vas? ¿A qué vas? ¿A pasarle por la cara que vas a la República Plurinacional? ¿A que vas a meter a la monarquía en el CIS? Es decir, a que quieres ser emperador. Es el 18 Brumario de Pedro Sánchez, de Pedro y Begoña. Marx decía que el Le Petit Napoleón, como llaman, que dio un golpe de Estado, fue elegido por las urnas y luego dio un golpe de Estado, acabando con el legislativo, atribuyendo poderes, etcétera. Entonces, cuando Marx escribe lo del 18 Brumario de Luis Bonaparte, que copia la frase de Hegel, que la historia se repite como tragedia y luego como farsa,
que la gente lo hace suya. Igual que Pablo Iglesias, que es analfabeto, dice que es de Tarradellas una frase de Gaulle, pero pobre. Bueno, pero entonces tiene una frase buenísima también con mujeres. Decía, Napoleón I tuvo y génie. Hubo y génie, o sea, genio. Tuvo genio. Y Napoleón, el chico, tiene Eugenie, o sea, Eugenia, que era Eugenia de Montijo, que eso sí, marcó una época, creó la moda moderna y todas esas historias. Bueno, este tiene Begoña. Es la primera vez que tenemos en España un caudillo con señora. Esto nunca, o sea, he repasado a ver en la historia de España cuando sucedió. Jamás, desde los reyes católicos, y aún así estaban claramente delimitadas sus funciones, su ámbito legal, etcétera, nunca, jamás, nunca, desde el siglo XV en España, han pasado más de 500 años, para que tengamos un dictador con adjunta. Pues si te parece, Federico, vamos a animar a nuestros oyentes que sigan en nuestra sintonía, la sintonía de radio, por supuesto también a través del canal de YouTube, donde hoy hemos batido todos los récords que te puedas imaginar o sospechar de audiencia. Hay mucho interés, lógicamente, la gente estaba expectante ante lo que pudiera decir el presidente del Gobierno y hemos alcanzado picos de más de 10.000 personas siguiéndonos en nuestro canal de YouTube en directo. Por supuesto, los compañeros de los servicios informativos, con Juan Pablo Poblorinos a la cabeza y luego posteriormente Luis Herrero y Dieter Brandau, van a seguir informando sobre esta cuestión. Déjenme decir que hoy es un día para recordar los del Club Libertad Digital, porque el Club Libertad Digital es el que nos ha sostenido en los peores momentos y vamos a momentos mucho peores. Entonces, los que sean que sigan, y si quieren regalarle a alguien una cuota de miembro del Club Libertad Digital, serán bienvenidos porque todo va a ser poco. Nosotros vamos a seguir aquí haciendo lo que hemos hecho siempre. Y dijimos que esto podía pasar. Y está pasando. Y en Libertad Digital también, por supuesto, que no se nos... Faltaría más. Bueno, pues nada, Luis, bueno, aquí pues estamos y seguiremos en lo de siempre. Sí. Yo creía que ya había visto todo lo que se podía ver desde el patio de butacas contigo en el escenario político, pues ya se ve que no. No, nunca es bastante. Esa garganta, Carlos, porque tienes que hacer un programa como el último, con Ruy Jarabo, con Sandra León y tal. Madre mía. Lo que no saben es que nos pillan preparados. Y con ganas. Y con unas ganas. Ellos tienen ganas de machacar, anda que nosotros. Bueno, Rosana, como siempre, con mano maestra ha dirigido esta orquesta. Y nos tenemos que ir, pero aquí no pierdan la sintonía. Enseguida luego, Polvorinos, va a hablar Feijóo, va a hablar el hombre de Hungría. O sea, ojalá Abascal volviera a ser aquel de Denaes, ojalá. Si este no es el momento para replantearte que evidentemente tu enemigo no puede ser el principal partido con el que tienes que pactar, háztelo mirar, ¿eh? Aunque sea en Hungría. Sí. Y hasta mañana, pásenlo bien. Es La Mañana de Federico. Es Radio.